palmas. Cante conmigo. Dios es grande y fuerte, su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Dios es grande y fuerte, su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence, sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey, en su nombre hay poder para vencer. Sí, Señor, tú eres más que vencedor, omnipotente, omnisciente. Nada ni nadie se compara a tu poder, Señor. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Sí, Señor, más que vencedores en Cristo. Aleluya. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, mi Rey, en su nombre hay poder para vencer. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias, Señor, porque nos das la dicha de disfrutar de tu grandeza, de tus maravillas. Y es por eso, Señor, que podemos decirte que amamos tu presencia. Amamos tu presencia, Dios.
Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Dígalo conmigo. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Correremos hacia ti. El cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Díselo. Amamos tu presencia, oh Dios. Sí. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, Señor. Tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Dígalo, iglesia. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Te amamos, Señor. Sigue adorando ahí en tu corazón, dile. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios.
Bueno, pues gracias a Dios que no nos falta nada. ¿Dicen amén? No nos falta absolutamente nada porque tenemos al Señor. El Señor está con nosotros y está en nosotros. Y bueno, gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar aquí en su nombre, reunidos. Y bueno, un abrazo a cada uno de ustedes que me acompañan, a mi familia. Y también a toda la congregación que está conectada. Y damos gracias a Dios por eso, por estar presentes en este culto que estamos teniendo de una manera diferente, de una manera especial. Y bueno, vamos a orar, hermanos. No vamos a perder este buen hábito de estar orando por las necesidades que hay. Vamos a orar por nuestros hermanos que no pueden venir, ¿verdad? Hoy sí nadie pudo venir prácticamente. Vamos a orar por todos ellos. Vamos a orar por los que no quieren venir, pues vamos a orar también por los que están necesitados. También vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder venir y sembrar. Damos gracias a Dios porque vemos la generosidad en mucha gente y la conciencia de la necesidad que hay de seguir dando para el Señor, ¿verdad? A través de este ministerio. Ustedes cuando dan, no dan a casa de oración, ustedes dan al Señor a través de casa de oración, ¿verdad? Vamos a orar por estas cosas y vamos a continuar con nuestro servicio. Padre, te damos gracias, primeramente por el día y la vida y por esta semana más. Queremos, Señor, comenzar esta semana con gratitud, reconociendo que no nos falta nada, que no nos faltará nada, pues que tú estás con nosotros, porque tú estás en cada hogar, en cada familia. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que desde su casa están atentos, listos a la palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por sus vidas y te damos gracias porque los usas como instrumento de bendición, porque los añades al cuerpo de Cristo y porque los haces parte de un movimiento, de algo mucho mayor, más grande, más profundo, más vasto que la vida de uno mismo, y esto es la iglesia. Oramos por nuestros hermanos desde Miami hasta Port St. Lucie. Oramos por nuestros hermanos que se encuentran de viaje desde Nueva York hasta Armenia, allá en Colombia. Bendecimos, Señor, tu vida. Bendecimos, Señor, tu espíritu. Bendecimos tu nombre por cada uno de ellos. Y oramos, Señor, que ellos sean fortalecidos y guardados. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están en necesidad, por nuestra hermana Marina y su familia, por necesidad de sanidad, por nuestra hermana Emma, por Diego. Oramos, Señor, por nuestra hermana Rosario, nuestra hermosa familia Cázares, nuestra hermana Beverly. Oramos, Señor, por sanidad para cada uno de los miembros de esta congregación. Y también oramos por aquellos que no te conocen, que necesitan no solamente sanidad física, sino espiritual, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos y también agradecemos tu palabra en Cristo Jesús. Dice amén. Amén. Quiero, antes de que entremos a la palabra, agradecerles, hermanos. Estoy contento, estoy agradecido con el Señor, porque yo creo que cada objetivo, cada meta que logramos, obviamente no es para la gloria nuestra, lo hacemos con cariño para el Señor, pero hay una satisfacción como iglesia de que si podemos nosotros proponernos el ser de bendición, podemos lograrlo. En esta semana ya mandamos la ofrenda especial, la destinamos a Nepal, ya que hay mucha necesidad de la palabra, pero también las necesidades que están pasando ahorita. Pudimos platicar un poquito, nos dieron más bien un informe los hermanos que están encargados de esa área, de que están en tremenda necesidad. Y bueno, yo ya estaba contento porque íbamos a poder mandar $2,000, pero hubo como que un esfuerzo de algunos hermanos y gracias a Dios pudimos mandar nuestra meta. De hecho, creo que mandamos un poquito más de $3,000 y gracias a Dios por eso, porque va a ser de ayuda, de bendición y porque nosotros de alguna manera cumplimos, ¿no?, con lo que el Señor nos pone, de ser bendición y de proveer, de apoyar las necesidades que tienen muchos hermanos, sobre todo la familia en la fe. Vengan conmigo a 2 Corintios 6:16. Estamos todavía en nuestra serie Las puertas del cielo, las llamas del infierno, y pues estamos viendo este conflicto que hay en el reino de los cielos. Hemos entendido que hay como dos niveles, por mencionarlos así. Está el reino de Dios y el reino de los cielos. En el reino de Dios no hay problema, todo está perfecto, todo está bien. El conflicto entra
en que el reino de los cielos, al invadir la tierra, al invadir las vidas, al venir y tomar posesión, pues está esa lucha, ¿no? Tremenda. Y algo que nos hemos quedado bastante en ese asunto es en el templo. Hemos descubierto que el templo de Dios está hasta lo alto. El trono de Dios está en el templo de Dios, el cual está hasta lo alto. Pero hay algo, y esto lo voy a decir hasta el último, el por qué, y concluyo esta parte del templo. Hoy la vamos a concluir. Ya nomás nos van a quedar 2 temas más, pero esta parte la vamos a concluir, el por qué es tan necesario que estemos viendo y que nos estemos entreteniendo en este asunto del templo. 2 Corintios 6:16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vemos que aquí Pablo está mencionando que cómo es posible que pueda haber una mezcla, una fusión entre lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas. Y él está haciendo estas preguntas, ¿por qué? Porque está encontrándose con una iglesia que sí lo está haciendo, que sí está haciendo una mezcla entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre los ídolos y el Dios verdadero. Y Pablo dice: porque ustedes son el templo del Dios viviente. Ahora, para que podamos entender un poquito más a Pablo, hay veces que les cuesta trabajo entenderme a mí, ¿verdad? Si no me entienden no hay problema, pero entiendan la palabra. Entendamos el corazón de los apóstoles, de esos que escribieron las cartas, y que nos ayude a nosotros a poder recibir la palabra plenamente. Y aquí Pablo voy a utilizar este término con cierta frustración, porque la iglesia no puede entender la complejidad y el resultado tan terrible que habría de mezclar una cosa con la otra. Para entender esto que está mencionando Pablo, vamos a ver la historia con la que yo introduje la semana pasada de uno de los reyes de la Biblia. Y vamos a ver cómo en esta historia vamos a ver un proceso y un progreso en qué es lo que pasa, en qué concluye cuando se quiere crear una fusión ahora en nuestros días entre Cristo y Belial. El problema es que eso lleva a un abandono de la luz y una vez más a un regreso de las tinieblas. Y hay gente que no cree que el cristiano puede estar en tinieblas. Yo les digo a estas personas que a veces piensan de esa manera, que consideren un poquito más Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2. En esta parte de Apocalipsis, Cristo está advirtiendo a una iglesia las situaciones que están viviendo, y Él dice algo: arrepiéntete antes que vaya a ti y tome de ti el candelero o el candelabro. Es decir, tome de ti la luz, porque Él es la luz, y te sea quitada la luz. Si nosotros apagamos todo ahorita, vamos a estar en oscuridad. Si a una iglesia se le quita, ¿verdad?, la luz del Señor, puede caer en tinieblas. Ya lo hemos visto. Y no podemos dudar en que esto vuelve a suceder. Vamos a 2 de Reyes 21:1. Voy a hablarles de este rey joven. Me gustaría que me pongan atención y que estén ahí en sus casas, no solamente ustedes, sino sus jóvenes, porque vamos a hablar un poquito acerca de esto y creo que está interesante. Espero que sí sea así. 2 de Reyes 21:1 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y observen que la Biblia quiere enfatizar de que hay una persona que está adquiriendo un trono, un reinado, pero se toma el tiempo para mencionar la edad. ¿Por qué? Porque hay mucha importancia en ello. Miren, biológicamente y psicológicamente nosotros hemos visto, hemos atravesado por ahí, es bien sabido que es cuando los niños tienen un cambio. Hay un cambio en su vida, es donde inicia prácticamente lo que ahora llamamos la adolescencia. Sobre todo en los niños a los 12 años, en las niñas a los 12 años y los niños a los 13. Ahora, antiguamente también se utilizaban estas edades, pero no hacía un cambio de la adolescencia.
sino a una entrada a la vida adulta. Y aquí es donde se pone interesante, porque cuando el niño cumplía 13 años, una persona o este niño ya estaba obligado, ya tenía un compromiso a esa edad de tener la misma responsabilidad que un adulto. Escuchen los jóvenes. No había nada de que, bueno, vamos a entrar a un proceso, no. Era un brinco, era un salto de niño a adulto. Y ya tenía que tener las mismas responsabilidades que los grandes. Y ahorita voy a describirlas. Aquí lo interesante es por qué es que menciona que Manasés tiene 12 años. Óiganlo bien, por esto. Porque ellos consideraban que a partir de los 13 años era cuando ya era una vida adulta. ¿Y saben de dónde tomaron esto? Lo tomaron allá de Moisés, en Egipto. Cuando Moisés fue puesto en una canasta y esa canasta fue puesta en el río, ¿ustedes recuerdan quién lo hizo? No lo hizo la mamá, lo hizo la hermana, lo hizo María. ¿Y saben cuántos años tenía María en ese entonces? 13 años. Y eso es lo que marcó a ellos como cultura, el decir, a partir de esta edad, los niños van a cambiar. Ellos como cultura celebran dos fiestas, lo que hemos oído como el bar mitzvah o el bat mitzvah. La palabra bar significa hijo y mitzvah significa mandamiento. Es decir, ellos hacen esta transición y lo llaman bar mitzvah, que quiere decir el hijo que ahora entra en el mandamiento. Ahora, en los niños es cuando cumplen 13 años y las niñas cuando cumplen 12 años. Y esto es interesante porque sí cuadra cuando vemos que Jesús va al templo junto con sus padres y se les pierde. ¿Lo recuerdan? Después de 3 días no lo hallaban, lo encuentran en el templo y lo reprenden. Y le dicen, ¿qué estás haciendo? Y él responde algo que es verdad. Dice, estoy en los asuntos de mi padre. Pero los papás le dicen, sí, pero no es tu tiempo, no es tu edad. Y la escritura dice que Cristo se sometió a sus padres y que crecía. Ahora, aquí les va, jóvenes, creo que esto les va a gustar. Cuando ellos celebraban, ahora nosotros no somos judíos, ¿ok? Pero sí entendemos que hay una transición. Cuando celebraban el bar mitzvah, ellos entraban a la misma responsabilidad que un adulto. Y miren en el paquete lo que había, eso está bueno. Ya ellos, todo lo que poseían, ahora era de ellos. Ahora sí, no tenía papá o mamá injerencia sobre las cosas. Es decir, por darles un ejemplo, supongamos que yo le presto mi carro a mi hijo y él lo está usando a esa edad. Cuando él entre a los 13 años, desde los 13 años, el carro automáticamente pasaba a ser posesión de él. Nada de que no, esto es mío y te lo quito y te lo castigo. Ya no podían, ya no se podía. Eso está bueno, ¿verdad que sí? Sí, mis hijos dicen que sí. Es más, eran capaces para inclusive poder casarse si querían. Aquí nosotros hemos dicho que como iglesia no estamos aceptando noviazgos de manera oficial a gente que tiene menos de 18 años. Podemos ya considerar y entender que va a haber una relación a partir de los 18. Ellos podían ya empezar una relación a los 13 años. ¿Cómo ve mi hermano Martín? Nos complican la vida, ¿verdad? Eso les conviene a los jóvenes. Pero, ahí les va. También ya eran moralmente responsables de sus actos. Ya ellos eran responsables ante la sociedad, pero ante la justicia. En nuestra actualidad, a los menores de edad se juzga como menores de edad y a los que son mayores de edad como adultos. Allí a partir de los 13 años eran juzgados como adultos, incluyendo la pena capital. También a la edad de los 13 años eran ya elegibles para poder ministrar o leer la palabra de Dios, la Torah que le llamaban ellos, pero también eran responsables, mis hermanos, de cumplir con los 613 mandamientos que exigía la ley. O sea, era una situación complicada. Ellos creían que el cambio de niño a adulto
se basaba en tres cosas principalmente. Vengan conmigo a 1 Corintios 13:11. Pablo, como buen judío, él lo menciona, lo aplica como un principio, pero usando ese contexto que tenían ellos del cambio de niño a adulto. Miren lo que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. El primer acto que ellos veían que debía de haber un cambio de un niño a la adultez era la manera de hablar. Dice, pensaba como niño. El segundo acto o manifestación era observar que el niño ya tenía que pensar como ¿qué? Como adulto. Ahorita nuestros hijos todavía piensan, ¿verdad? Como lo que son, adolescentes. En aquel entonces no. Hijo, tú tienes que cambiar tu pensamiento de niño a adulto, de la noche a la mañana. Y también juzgaba como niño. A ver, hijo, mira, está pasando esto, dame tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué está haciendo mal? Y el niño tenía que aplicar un juicio y tenía que ser un juicio como adulto. Oye, hijo, ¿tú qué crees? Esto es lo bueno, esto es lo malo. ¿Cuál es tu juicio? ¿Qué prefieres? ¿Estudiar o trabajar? Y él dijo, no, pues, y buscaba lo que era mejor para su futuro. ¿Qué es mejor para ti? ¿Pasar 5 horas en el celular o 5 horas invirtiendo tu tiempo en esta área productiva? Y el niño tenía que escoger. Por eso Pablo dice, cuando hablaba, pensaba y juzgaba como niño, era un niño. Pero cuando dejé todo eso, ya crecí. Cuando fui hombre, tuve que dejar lo que era de niño. Ahora, el proceso de adultez, porque sí había un proceso, en la Biblia lo encontramos, rápidamente le menciono. A los 12 años se les llamaba niño. A Jesús le llamaron niño en esa ocasión. Y el niño crecía. ¿Cómo se le llamó a Jesús? Como un niño a los 12 años. A los 15 o 16 años le llamaban muchacho. A José le dijeron así, ¿verdad? Según en la traducción, en la traducción le llamaban muchacho. Y a los 17 años en adelante, ahora sí era un joven. A ver, ¿quién tiene 12 años? Mi hijo tiene 12 años, ¿sí? 13, ya me ganó. Nidmar tiene 12 años, ¿verdad? Nidmar es considerado, según la Biblia, un niño. Ahora, que le digo otra vez, más fuerte. Ahora, mi hijo que tiene 17 era llamado joven, pero a mis hijos, a mi hijo y a mi hija, les llamaríamos muchachos. Esa es la manera en la que los distinguían, pero sus actos tenían ya que ser como grandes. Ahora, cuando ya eran adultos en plenitud, a los 20 años, y pónganme toda su atención porque esto es bien interesante, estoy aprovechando para enseñarles esto. A los 20 años, el hombre ya era, o sea, el joven ya era contado entre los hombres y tenía estos privilegios. Voy a usar la palabra privilegios. Número 1, ya era contado en el censo. Recuerdan que los evangelios dicen, habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Saben de qué edad contaban? De 20 para arriba. Rápidamente, Números 1:18. Nos vamos rápido con esos textos. Reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza. Miren de cuánto, de 20 años para arriba. Ahora, ¿quién lo ordenó? Jehová lo había mandado a Moisés. Dios dijo, o sea, en el cielo, en el reino de Dios, era un hombre contado como hombre cuando ya cumplía 20 años. Vengan conmigo a Éxodo 38. También a los 20 años ya podían ser redimidos. Luego lo veremos eso con calma. Era una forma de rito que se daba en base a lo que sucedió con los primogénitos que habían muerto desde Egipto. Pero lo que es interesante es lo siguiente. Dice, y la plata de los empadronados y de la congregación fue 100 talentos y 1,775 ciclos según el ciclo del santuario. Dice, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años para arriba, que fueron 603,550. Es decir, a partir de los 20 años ya tenían que pagar una ofrenda ritual
que le llamaban la ofrenda de ser redimido. Redimido quiere decir comprado, quiere decir rescatado. También ya tenían la capacidad de ofrendar. Nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿verdad?, cuando trabajan o tienen alguna actividad o les dan un regalo o algo: hijo, no olviden, denle al Señor de lo recibido del Señor. Vean lo que dice aquí la palabra, Éxodo 30:14. Todo el que sea contado de 20 años para arriba dará ofrenda a Jehová. Así es que se salvaban, muchachos. No tenían que dar ofrendas a esa edad, hasta los 20 años, según en este contexto. Pero también ya eran capaces de pelear. Números 1:3. De 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Así que marchaban parejo. A los 20 años eran, óigalo bien, no se enlistaban, eran contados como soldados. Todo varón de 20 años para arriba automáticamente era un soldadito. Y también se utilizaba este mismo patrón para el ministerio. Segunda de Crónicas 31:17. También los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de ¿qué? 20 años para arriba, conforme a sus oficios. Qué interesante, ¿no? Cómo ellos veían eso. De 13 años en adelante eres adulto, pero a los 20 años tenías acceso a estas cosas. Ahora, también Dios, por alguna razón, lo consideró así en cuanto a ciertos pecados. Óigalo bien, de 13 años en adelante ya eran capaces de dar cuentas por ciertos pecados, pero había un pecado en específico que hasta los 20 años iba a ser tomado en cuenta. Números 14:28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. En este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes, de 20 años para arriba, los cuales murmuraron contra mí. Si había un pecado que Dios aborrecía y le daba la importancia, pero lo limitó a los 20 años, era la murmuración. Ahora, estamos viendo todo esto porque necesitamos concluir una cosa. Es un error muy grave el que este jovencito haya comenzado a reinar a los 12 años. Todo esto es porque yo quiero que ustedes observen lo siguiente. Dice que era de 12 años Manasés cuando comenzó a reinar. Vengan conmigo, dame el texto una vez más, por favor, que viene siendo Segunda de Reyes 21, versículo 1. Dice la segunda parte, y reinó en Jerusalén 55 años. Es decir, él tuvo una vida de 65 años en total. Una buena experiencia. Y dice que el nombre de su madre fue Jepsiba. Pero también más adelante va a mencionar al papá. Vamos a hablar rápidamente del papá, porque eso es algo importante. Su padre fue Ezequías. Ahora, ¿quién fue Ezequías? Ezequías fue el rey número 13 de Judá. Este hombre Ezequías empezó a reinar a los 25 años. Ahora, sígame aquí. Él comenzó a reinar a los 25 años. Dice la escritura que él reinó por 29 años en total. Pero también dice la Biblia que él enfermó cuando tenía 39 años. Apenas llevaba 14 años de ser rey. ¿Me están siguiendo? Comienza a reinar a los 25, se enferma a los 39. Entonces él pide un tiempo extra. Dios le da la gracia, como lo dijimos la semana pasada, le da la gracia, la oportunidad de decirle, vas a morir, ordena tu casa, prepárate porque ya vienes conmigo y vas a reunirte con tu pueblo, con tus antepasados. Pero este rey quería algo más. ¿Qué es? No lo sabemos. Él consideró que el juicio de Dios no era el más exacto. Y dijo, como que estás quedándote muy corto conmigo, yo quiero más. Entonces le pide más tiempo y Dios le otorga 15 años. Ahora, síganme en estas fechas. Comienza a reinar a los 25.
Lleva 39 años de edad, se le dice que va a morir y pide más años. Le van a dar 15 años, pero a los 42 años es cuando nace Manasés. Les hago una pregunta. Si él hubiera respetado el tiempo de Dios, ¿hubiera nacido Manasés? ¿Sí o no? No. Por eso es algo, un poco pesado, difícil de digerir. Por eso analícenlo, pero síganme por favor. A los 42 años nace Manasés y dice la Biblia también que muere a los 54 años por causas naturales. En estos 15 años de gracia, él tuvo 3 desgracias. Cometió 3 desgracias. La primera, no lo vamos a leer, Crónicas 32, el libro de Crónicas lo describe, que se enalteció su corazón. ¿Cuándo? Después que le otorgaron tiempo, no antes. 1, se enalteció su corazón. 2, enseñó los tesoros del templo de Dios y de todo de todo el templo y las riquezas las enseñó a unos babilonios que vinieron. Supieron que había enfermado, mandaron una comitiva, pero imagínense cuándo llegó la comitiva. Primero, cuando supieron que se enfermó, ya se había curado. Entonces manda la comitiva y llegan los embajadores babilonios, y este hombre, por querer quedar bien con ellos, empieza a mostrarles todo lo que había en el templo. Y esto era una ofensa grande para Dios. Y el tercer error que tuvo fue nombrar a Manasés como rey. Vean conmigo el capítulo 20, Segunda Reyes 20:16. Esto es lo que, por causa de estos errores, Dios va a juzgar. Ese es el juicio de Dios. Isaías le dijo a Ezequías: oye palabra de Dios, de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos, ahora pongan atención aquí, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces sígame. Ezequías tenía más hijos. Por eso fue el error en que no puso a otros a quien les correspondería el reinado, sino se lo puso a Manasés. Vuelvan conmigo otra vez a donde estábamos, en Segunda de Reyes 21. Y ahora sí, vamos, ya vieron el asunto con el papá, ¿ok? Ya vieron cómo el papá sí cometió un error al pedir más tiempo. Es bien importante, hermanos, que cuando oremos sabiamente. Es muy fácil para un predicador decir, sé sano, y empujarlo y aventarlo, ¿verdad? Y Dios te levanta y no morirás, sino que vivirás. ¿Recuerdan a este cantante, a este ministro famoso que murió de cáncer? ¿Cómo le decían y le desdecían? Gracias a Dios que el tiempo de Dios fue perfecto, porque solamente Dios sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Tal vez como lo de este hombre. Vengan conmigo al versículo 2. Dice, volviendo a Manasés, e hizo, y este es el primer acto malo que comete, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Mira lo que está diciendo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hubieron unas abominaciones que en las otras naciones ya Dios había logrado que se deshicieran de ellas. Y esto es lo que hizo. Versículo 3. Porque volvió a edificar lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Imaginen la nación, ¿ok? La nación ya tenía un templo, tenía este templo. Ya tenía un lugar un santuario donde pudieran reunirse. Entonces, estos hombres, cuando llegaron, y en ese proceso, habían algunos montes, algunas montañas, lugares en la región. Y en los lugares altos se creaban altares para dioses, para deidades, y hacían todo tipo de paganismo. Su papá Ezequías, en su primer periodo de reinado, logró tumbar todo eso.
Y dice la escritura que volvió a edificar lugares altos que su padre había derribado. Sigamos leyendo. E hizo otra cosa. No solamente edificó otra vez allá esos lugarcitos de adoración, sino que levantó altares a Baal. Es decir, en esos lugares altos empezó a levantar imágenes de Baal. Y dice que también hizo una imagen de Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Ahora, les voy a decir rápidamente quiénes son estos seres. ¿Quién es Baal? Baal significa Señor. La palabra Baal del original puede traducirse de tres maneras: Señor, amo y esposo. Es decir, las mujeres le decían a los esposos: oye, mi Baal, ¿qué te voy a dar de comer? Los siervos le decían a los amos, Baal. Era una forma de describir eso, pero habían utilizado ese nombre Baal como un dios cananeo de nombre impersonal. Por eso ellos decían Baal y le añadían otro nombre. Baal Sefor, o Baal esto, Baal el otro. Entonces, ellos, los cananeos, lo utilizaban como un nombre impersonal, porque ellos podrían convertir o darle el atributo a este Baal en lo que fuera. Por ejemplo, Baal es el que bendice mi matrimonio. Entonces él va a ser Baal, el dios del matrimonio. Baal es el que bendice mis tierras, es el de la tierra, es el del mar, es el de... Entonces utilizaban ese nombre para todo lo que ellos quisieran, y de esa manera creaban muchos dioses. Ahora, ese era el asunto de Baal. Desde el sol, creían que el sol era Baal, hasta la cuestión de la fertilidad, ¿verdad? Tengo muchos hijos porque Baal me hizo bien macho, ¿verdad? Y me bendijo y todo ese rollo. La otra diosa que menciona es Acera. Acera es una diosa. Ahora, el primero, recuerden, es cananeo. Baal es de Canaán. Acera era una diosa fenicio-siria o Siria. Dice también la escritura o los diccionarios que también era un nombre impersonal, ya que también esta deidad se le podía mostrar como la diosa de la agricultura, la diosa del amor, la diosa de aquí o de allá. El tema es que a ella la añadieron en un puesto más. Ellos tenían otra deidad que le llamaban El, E-L, parecido al término hebreo, como Gabriel, Gamaliel, todos esos, ¿verdad? De la palabra El, del Elohim, etcétera. Pero ellos lo utilizaban como un dios falso. Ahora, ellos dijeron que Acera era la esposa de él y era la madre de todos los dioses. Y yo quiero que observen, por favor, que con paciencia observen conmigo estos puntos. Esto es lo que hizo él. Hizo una imagen de Acera, hizo altares a Baal, y sigamos leyendo. En segundo lugar, lo que hizo es que adoró a todo el ejército de los cielos. ¿Cuáles son el ejército de los cielos? Y rindió culto a aquellas cosas. Bueno, recuerden que ellos ya tenían ya cierta cercanía con los babilonios. El papá dejó que vieran los tesoros y empezaron a adquirir tradiciones babilonias. Dentro de las tradiciones babilonias era el culto. Y lo que hicieron, óigalo bien, cuando dice que adoró a todo el ejército del cielo, adoró a todo el zodiaco. ¿Cuántos antes creían en el zodiaco? Sí, ¿verdad? Y que yo soy Piscis, yo soy Libra, no, yo soy Leo. Y ahí andaba uno revisando todo ese asunto. Este hombre adoró y rindió culto a todo el zodiaco. Desvió su mirada del creador a la creación. Pero versículo 4 dice todavía que hubo más. Dice, asimismo edificó altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Dios, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Es decir, ordenó que se hiciera el templo y dijo que el nombre de Dios iba a estar no solamente en la ciudad, sino en el templo. Bueno, ¿qué hizo este joven? Dice que puso altares dentro de la casa de Jehová. Dice versículo 5 que edificó altares para todo el ejército del cielo.
dice en los 2 atrios de la casa de Jehová. Bueno, ¿qué fue lo que hizo? No se conformó con que hubieran allá lugares de adoración, de idolatría. Tomó el mismo templo y en los 2 lugares, en el santuario y en el atrio, dice que puso altares precisamente al zodiaco, pero no solamente hizo eso, dice que también, bueno, cuando se refiere al ejército del cielo, es no solamente al zodiaco, sino a los dioses planetarios, como Mercurio, Venus, Marte, etcétera. Sí saben ustedes, ¿verdad?, que tenemos nombres de esas deidades, inclusive en los días de la semana, en el mes, etcétera. Lunes, la diosa de la luna; martes, el dios de Marte, ¿verdad?, miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter, etcétera. Entonces, este rey, no solamente tuvo actos en su corazón, sino que empezó a hacer y aprovechar su cargo político, su influencia política, para empezar a contaminar a toda la nación. Y siga leyendo conmigo, versículo, una vez más el 5 y nos vamos al 6. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. 6. Y en tercer lugar, otro acto que cometió es que pasó a su hijo por fuego. Es decir, sacrificó a su hijo a Moloc, el dios de los niños. De hecho, le llamaban las ofrendas que según ellos que más le gustaba a Moloc, eran los niños recién nacidos ofrecidos en fuego. Y dice que número 4, dio a observar los tiempos y fue agorero. ¿Qué quiere decir esto? Invocó espíritus de muertos, como lo había hecho Saúl. También, quinto lugar, dice que instituyó encantadores y divinos, es decir, permitió que hubiera espiritismo y hechicería, no solamente en la ciudad, sino aún en el mismo templo. Y dice que instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y miren, hermanos, ¿qué fue lo que hizo? Lo tremendo es que no solamente trajo antiguas formas de idolatría, sino que él mismo se convirtió en un rey innovador y creó nuevas formas de idolatría. Ustedes han visto en algunos lugares que se hace una dinámica. Por ejemplo, esta es la dinámica. Yo les doy unos papeles y les digo, tomen un lapicero y escriban ahí sus pecados, o escriban ahí sus luchas, sus debilidades. ¿Han oído algo de eso? Ustedes lo escriben y nos vamos y creamos una fogata. Hacemos una fogata y les pedimos que agarren ese papel y que lo echen al fuego, y que nosotros de manera figurada, supuestamente decimos es simbólico, es como así todos nuestros pecados o nuestros problemas serán destruidos. Eso, la raíz de eso es una raíz pagana. Anteriormente el pueblo judío iba y oraba al templo. Cuando el templo fue destruido, pues ya no quedó más lugar. Entonces, ¿qué hacían? Llegaron y a único pedazo que les quedó, que fue un muro, que ahora se conoce como el Muro de los Lamentos, es donde llegan y oran. Pero lo que hacen también ahora no es muy diferente a lo que les acabo de decir. Agarran un papelito, le escriben ahí su petición, lo envuelven y lo meten entre las ranuras del templo, del muro. ¿En qué parte de la Biblia nos dice que hagamos eso? Yo estoy tratando bastante este asunto porque, créanmelo, hermanos, nos sorprendemos cuando nos damos cuenta cuántos cristianos lo hacen a escondiditas. Consultan el horóscopo. ¿Cuántos cristianos a escondiditas van a hacerse sus limpias? Y esto es muy serio y van a ver ahorita por qué. El problema es que este hombre, como les digo, creó nuevas formas de idolatría. Fusionó, fíjense bien, la doctrina judía y la doctrina babilónica, las fusionó. Es como si hizo esto: mundanalizó lo cristiano
y cristianizó lo mundano. Ahora, ¿no encontramos en nuestros días actos iguales? Sí. ¿Cuántas veces no encontramos gente vendiendo agua bendita de allá de Israel y que te pongas y que eso y que el otro? Hacemos actos que están completamente reprobados delante de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto ahora lo que yo quiero que imaginen esto? Yo quiero que imaginen hombres y mujeres trabajadores. No son millonarios, no son gente poderosa, son gente trabajadores, como lo que tenemos en la congregación, que les cuesta ganarse el pan y que invierten en un lugar como este y que le ponen amor, le ponen cariño y lo consagran y dicen, este lugar va a ser consagrado a Dios, va a ser para Dios, lo vamos a usar para que este lugar adoremos a Dios, sirvamos a Dios, nos reunamos en su nombre. ¿De acuerdo? Ahora yo quiero que imaginen esas personas cuando empiezan a ver, sobre todo a sus jóvenes, como Manasés, que empiezan a hacer antros, que empiezan a hacer fiestas, que empiezan a hacer cosas que son completamente dignas de una discoteca, ¿sí o no? Dignas de un antro, dignas de otras cosas que nada que ver. Y bueno, la lista sería muy larga, pero vean que no estamos tan fuera de lo que está sucediendo aquí con este joven. Versículo 7, dice que puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo que estaría allí, que guardaría el pacto. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre no solamente hizo altares por ahí a Mercurio, a Zeus, a Libra, a Piscis, Tauro, etcétera, sino que fue y trajo la imagen de acera. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque vino a decirle a Dios, quiero que sepas, aquí adentro, donde estaba el arca, quiero que sepas que te traigo a tu esposa. Quiero que sepas que traigo a tu compañera. Esta es la madre de Dios. Esta es la esposa del Creador de todos, porque era considerada como la esposa del Dios de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este muchacho? No solamente, óiganlo bien, no solamente ahora estaba el arca, sino que ahora dentro del arca, iglesia, puso a Belcebú, a Baal. ¿Quién era Belcebú? Belcebú era el que le llamaban el rey o el amo de las moscas. Miren, hay algo bien interesante que sería muy importante analizarlo, pero no tenemos el tiempo. Dios, dentro de los sacrificios y dentro de la rutina de los sacrificios de los animales, de todo ese asunto, puso también ofrendas de especies, de aromas. Una de las razones por las que él puso estos aromas era por lo siguiente, fíjense por qué. Porque ustedes saben qué pasa cuando hacemos una carne asada. ¿Qué es lo primero que llegan de visitantes? Montón de moscas. Y una de las funciones de estos aromas eran repeler las moscas. Había una prohibición también que Dios dijo, yo no quiero ningún árbol, ni ningún bosque, ni nada cerca del templo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que los paganos adoraban a Acera y creían que era la diosa de los bosques, de los cultivos. Él dijo, no quiero nada cerca. Él dijo, no quiero moscas, porque no quiero que la gente piense que cuando vienen las moscas sobre el sacrificio, ay, el amo, el Belcebú, está tomando dominio sobre eso. Qué interesante es eso. Es muy importante. Tal vez para ti no, pero para Dios sí. Y él dijo, no quiero eso, quiero ofrendas aromáticas, especias. Y eso ahuyentaba a las moscas. Este tipo, este rey, agarró la imagen de Belcebú y la metió al templo. Tomó la imagen de Belcebú, porque dice que tomó las deidades. Tomó también a Baal, que viene siendo Moloc. Tomó a Dagón. Dagón, ¿quién era? Otro dios de los cananeos, que era un dios amorfo, que era mitad hombre y mitad pez. Tomó a la diosa Acera y tomó una imagen de él, no de Manasés, sino de él, la deidad esta, y metió todo el zodiaco ahí adentro y a los planetas.
Eso fue lo que hizo. El acto estuvo grave, hermanos. Ahora, ¿quitó el arca? No. ¿Quitó el candelabro? No. ¿Quitó la mesa de los panes? No. No quitó nada. Añadió. Tenemos que tener demasiado cuidado en que en nuestro cristianismo no le quitamos. Qué bueno. Creemos que Cristo es Dios. Perfecto. Creemos en el sacrificio en la cruz. Excelente. Pero si empezamos a meter cosas, estamos cometiendo el mismo acto que este joven. Venga conmigo al versículo 9. Dice que el pueblo no escucharon el pacto que Dios hizo con ellos. Dijo, va a estar mi nombre aquí, pero tienen que guardar lo que Moisés les dijo y también tienen que guardar mis instrucciones. Y dice que no escucharon y Manasés los indujo a que hicieran todavía más mal que las mismas naciones que Jehová construyó delante de los hijos de Israel. En mi adolescencia y en mi juventud, yo le di mi vida a Cristo a los 16 años. En ese primer periodo me tocó a mí ver cómo una iglesia cristiana atacaba a una iglesia católica. Pues sí, había un exceso y sigue habiendo un exceso de idolatría y muchas cosas más. Pero ahora, no sé ustedes, ahora yo veo cómo el hombre idolatra al hombre. Idolatran a pastores, idolatran a ministerios. Yo soy de la denominación fulana de tal, pero tremendo. Idolatran a cantantes o se idolatran a ellos mismos. Hay una cuestión y aquí dice que este hombre llevó al pueblo a cometer actos peores que las mismas naciones que Jehová había destruido. ¿Qué fue lo que hizo? Convirtió el templo en un prostíbulo lleno de idolatría y dedicado a Acera. Desecharon las promesas de Dios, mis hermanos, y fueron voluntariamente inducidos, por voluntad propia. Nada de que, ay, es que me engañó, o es que, ay, yo no lo sabía. Lo sabían bastante bien. Ahora, gracias a Dios, 600 años después, Cristo viene y Él hace un acto tremendo. Entre muchos hace uno. Tengo un poquito de tiempo, léalo conmigo. Vean conmigo a Juan capítulo 2, 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas, y estaban ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y dijo lo siguiente, iglesia, a todos los que vendían palomas. Y yo creo que también esas palabras deben de retumbar en nuestras vidas. Quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Entonces se acordaron los discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras para hacer esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan ese templo en 3 días y lo voy a levantar. Dijeron luego los judíos, en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero escuchen esto, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué templo hablaba? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, volvamos, no a leerlo, pero volvamos al primer texto que leímos. ¿O no saben que son el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Y habían 3 cosas en el templo: luz de la menorá, pan de la proposición, y también había incienso y habían actos de adoración y de sacrificio. En el templo de Dios y en nuestro templo, en nuestra vida, tiene que haber esas 3 cosas, muchachos. Si tú te denominas cristiano, si tú decidiste seguir a Cristo, nadie te obligó, nadie te engañó, nadie te hizo un coco wash, fue tu propia decisión. Si tú has decidido eso, tú tienes que tener en tu vida luz, palabra y honra.
Un templo, muchachos, un templo, hermanos, sin uno de estos tres, se convierte automáticamente en un templo a Belial. Quítale la luz y es un templo oscuro que anda en oscuridad. Quítale la palabra y va a vivir en ignorancia. Quítale la honra y es una vida que nomás provoca vergüenza. No somos perfectos, estamos en ese proceso, pero sí podemos ver. La otra vez mi hija me enseñó un video, unos bautismos. Qué terrible, una vergüenza. Una jovencita siendo bautizada y ahora ya es famosa, ¿verdad? Porque pues la está bautizando el pastor. Sale de las aguas y se empieza a hacer así y a exhibirse. Qué terrible. Un templo sin la luz de Jesús, de Cristo, sin Cristo, es un templo en oscuridad. Hay templos. Podemos preguntar, ¿quién es templo de Dios? Pues todos. La cuestión es, ¿está la luz en ese templo? ¿Está la palabra? ¿Habita la palabra? ¿Hay honra en ese templo? Peor, este muchacho había metido deidades. La pregunta sería, ¿cuántas deidades habrá en nuestro templo? Él nunca sacó el arca. Él decía, Dios está en el templo. Si preguntamos, ¿Cristo es tu Señor? Sí, amén. Pero necesitamos confrontarnos. ¿No habrá otros señores, otros baales dentro del templo? También dice que edificó altares. Y a veces tenemos muchos altares. Voy a decirles qué es lo que pasó. Más bien la Biblia nos va a decir qué es lo que pasó con Manasés. Y eso es algo bueno. Vean conmigo a 2 de Crónicas 33:9. Dice, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Es cierto. Y lo hizo para hacer más mal, que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero no lo escucharon. Por lo cual, miren el acto de Jehová. Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego, oigan bien esto, iglesia, léanlo conmigo con calma. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová. Escuchen lo que hizo Manasés. Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, este es el Dios que adoramos, iglesia. Este es el Dios al que tú y yo servimos. Y a lo mejor tú puedes decir, ay, como que qué aburrido, me están complicando mucho el seguir a Cristo. Ya me piden demasiado. Bueno, déjame te muestro quién es el Dios al que tú y yo te decimos que sirvas. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hasta entonces reconoció Manasés. Y después de esto, miren lo que hizo. Edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gigón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Y también amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, miren lo que hizo. Quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Qué hizo? Quitó el ídolo de la casa de Jehová. Él dijo, pues él es él. Voy a hacerle una imagen. Pues aquí también quitó todas esas imágenes. Dice la escritura, de la casa de Jehová, también quitó todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y sacrificó sobre él, sobre el lugar correcto, sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. El sacrificio ahora sí fue para él, fue para Dios, en el lugar correcto y en la forma correcta, sacrificios y ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá
que sirvieran a Jehová, el Dios de Israel. Hermanos, vemos a un Manasés cambiado, humillado hasta el extremo. Pero vemos cómo este Manasés buscó al Señor y cómo le respondió el Señor. Dios es así, es paciente, es misericordioso. Y eso es una confianza que yo tengo, que Dios sí tiene interés en sus hijos. Dios sí presta atención a sus hijos, no solamente para lo bueno, sino para lo malo. Y los corrige. Por eso dice Pablo, concluye, Dios al que ama, ¿qué hace? Le da. Por eso, si nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, si nuestro miembro de la congregación anda mal, no nos agüitemos cuando Dios le meta mano encima. Dejemos que Dios actúe, que Dios opere. Porque miren qué bonito. Produjo en Manasés un cambio diferente. Ahora, lamentablemente, no quitó el castigo que había dicho. Lamentablemente, sí se fueron eventualmente al cautiverio. Sí fueron esclavos, pero perdonó. Hay pecados que tú has cometido que Dios está dispuesto a perdonarlos, pero que las consecuencias van a permanecer, van a estar ahí. Dios es perdonador, pero nosotros necesitamos restaurar el mal que hemos hecho. ¿Alguno de ustedes no ha hablado mal de alguien? ¿Sí o no? Creo que todos. Es bien fácil hablar mal de alguien y luego decir, ay, perdón, me equivoqué, y venir delante de Dios y decirle, Dios, perdóname. El pastor Tony Martín del Campo, de verdad, mi amor, nos contó una historia tremenda de él, de cómo alguien había difamado su nombre, habían erróneamente dado una mala opinión, y fue tremenda la manera en la que Dios se encargó de restaurar y de restituir. Pero una persona vino a él y le dijo, yo hice todo este mal contra ti, yo hablé mal y yo opiné mal, yo pensé mal de ti. Y le dice fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo rehacer o enmendar mi error? Sencillo, vaya con todos y con todas a los que usted dijo mal de mí. Y lo hizo. ¿Tú serías capaz de ir y restaurar todo el mal que has hecho? Aquí dice la Escritura que así lo hizo este hombre. Por último, voy a concluir. Hebreos 7:12, no lo pongan, no lo vamos a leer, no lo tenemos, yo solamente se los quiero leer. Miren lo que dice, porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Es muy interesante lo que dice este texto y lo quiero utilizar por lo siguiente. La mayoría de las personas pensamos o piensan que en la Biblia 3 cosas fueron cambiadas. Pónganme su atención que ya es la última parte. Y como les dije, se los voy a decir hasta el último. ¿Lo recuerdan? Es este punto. Dentro de nuestra fe cristiana, la mayoría, muchos piensan que 3 cosas fueron cambiadas, sustituidas. ¿Ok? El sacerdocio, porque sí dice la Biblia, que el sacerdocio estaba en Leví, pero que fue cambiado a Melquisedec. Los que conocen más de la Biblia saben de lo que estoy hablando. La primera cosa fue el sacerdocio. El sacerdocio era en la línea de Leví, pero llegó el momento en que el sacerdocio quedó en la línea de Melquisedec. Otra cosa que creen que se cambió es la ley. ¿De acuerdo? Los 10 mandamientos. Y la tercera cosa es el templo. Ahora, cuando dice esta palabra, vuelvo a leerlo, yo lo tengo, cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. Hay 2 palabras, cambiado y cambio. ¿Me están siguiendo? Perfecto. La palabra griega es metatitsemi. A ver, díganlo. Metatitsemi, ándele. Fíjese lo que quiere decir. No quiere decir propiamente cambiar, quiere decir trasladar desde un lugar hasta otro. Sígame por favor en esto. Yo aquí tengo mi botella de agua. Una cosa es
toma esta, mi amor, y dame otra. Eso es un cambio. ¿Están de acuerdo? Estoy cambiando una botella por otra. Pero otra cosa es que esta botella yo la cambie de lugar. Sígame todavía más detenidamente. Una cosa es que yo cambie el objeto, pero otra cosa es que lo cambie de lugar y que lo ponga aquí. La escritura se está refiriendo a eso. Ahora sígame. No se cambió de persona. En cuanto al sacerdocio, la investidura estaba en Leví, uno de los descendientes de Israel. La investidura fue dada ahora al orden de Melquisedec, la cual recae en Cristo. ¿Me siguen? Porque eso está bueno. Ok. Otra cosa que se cambió, creo que por ahí tengo, déjenme lo uso, si quiero utilizarlo. Por aquí estaba, ya me quitaron mi arca, aquí está, la que me regalaron. Mire, otra cosa que menciona la Biblia que fue cambiado es la ley, los mandamientos. Muchos creen que estos mandamientos ya no operan. Pero lo que está diciendo aquí, ¿recuerdan cuál es la palabra? ¿La volvemos a decir? Metatítsemi. Eso, ok. Quiere decir cambiar de lugar. Lo que nos está diciendo la segunda cosa que la Biblia menciona acerca de un cambio es la ley. No quiere decir que se borraron estos. Quiere decir que estos cambiaron exactamente ahora aquí. Y dice, y pondré mis leyes y mis mandamientos en su corazón. ¿Se fijan que también cambió de lugar? ¿Me están siguiendo? Cambió de personaje, de Leví a Melquisedec. Cambió de un arca, de un lugar que estaba encerrado. Dios abrió este lugar, tomó estas cosas y las puso ahora adentro del corazón. Ahora, ¿ustedes creen? ¿Sí le creen a Dios cuando dice, ahora ya no va a ser la línea de Leví, ahora va a ser la línea de Melquisedec? ¿Sí le creen? Perfecto. ¿Ustedes pueden llegar a creer que estas leyes dejan de estar en una piedra y pueden estar en nuestro corazón? ¿Tú puedes creerlo? Ok. ¿Saben cuál fue la tercera cosa que Dios cambió? El templo. El templo que estaba en Jerusalén, Dios lo cambió. ¿Y saben dónde lo puso? En nosotros, iglesia. ¿Por qué te eché todo este rollo? ¿Por qué ver todo este asunto? Porque todo lo que hizo Manasés lo hizo en un edificio. Terrible lo que hizo. Pero nosotros podemos hacer algo mucho peor que Manasés. Porque no es en un edificio, no es en este lugar. Sí sería muy malo, sería muy triste, muy lamentable que aquí vinieran personas de la iglesia y hicieran un desorden. Este lugar que lo hemos hecho para un propósito, sería algo terrible. Pero lo que sería prácticamente imperdonable es que Dios decidió dejar toda esta majestad, toda esta majestuosidad, todo lo que conllevaba, los ritos, todo, y lo puso en ti y en mí. ¿Sabes? Si tú traes ídolos, no van a entrar en este edificio, van a entrar en tu corazón. Si tú traes modas, ideas contrarias a las cosas de Dios, no van a estar propiamente aquí, van a estar en nosotros. Por eso Pablo, con esa actitud, no que estaba frustrado, pero con esa manera frustrante de ver lo que está sucediendo en Corinto, dice, ¿qué no saben que ustedes son el templo? Hermanos, nosotros a partir de hoy, porque yo concluyo con esto, a partir de hoy no tienen excusa, no tenemos ninguna excusa. Todo lo que tú hagas a tu cuerpo, lo estás haciendo al templo de Dios.
Y si Dios no perdonó a este joven por las abominaciones que hizo en un edificio, te pregunto, ¿crees que te va a perdonar por lo que tú hagas ahora en este templo? Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pero ¿saben qué, iglesia? Vamos a pedir una cosa más. Vamos a pedirle a Dios más revelación, mayor revelación, por lo menos a nuestra congregación. Ayúdenme a orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros matrimonios. Necesitan una revelación grande, firme, de que son el templo de Dios. Los matrimonios necesitan entender que son la imagen de Cristo y la iglesia en la tierra. Nosotros necesitamos entender, tener plenamente revelado esto, que no es un juego esta situación, que el reino de los cielos sufre violencia, sí, y está sufriendo violencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no nos sometemos a la palabra, a la llegada y al señorío del Señor. Ora conmigo. Padre, queremos primeramente darte gracias por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, la oportunidad de estar aquí y hacerlo en tu nombre. Somos un grupo de creyentes imperfectos. Somos un grupo de hombres, mujeres, jóvenes, niños, que hemos decidido poner a Cristo como nuestro Señor. Somos un grupo que hemos decidido estudiar tu palabra y creerle a tu palabra. Y si tu palabra dice que cambiado el sacerdocio, también hay un cambio de ley. Si Cristo es el que tomó el sacerdocio, si Cristo es el sumo sacerdote, si ahora la ley que operaba y que producía maldición, ahora esta ley produce bendición y paz, ¿cómo no vamos a creer también que ahora el templo de Jerusalén fue trasladado y puesto en cada uno de nuestros cuerpos? Oramos, Señor, como Jesús nos dijo, entendiendo ahora esto, entendiendo que el templo que está en lo sumo de los cielos, el templo de Dios, tu templo, donde habita tu trono, entendiendo esto y entendiendo que aquí hay un templo, una réplica, como lo que hay en el cielo, ahora nosotros decimos claramente, entendidamente, que venga tu reino, que venga el reino de Dios a nuestra vida, para que se pueda hacer la voluntad en este templo, así como se hace allá en el templo de los cielos. Límpianos, mi Dios, purifícanos y lávanos, y perdónanos, Señor. Queremos dedicarnos a derribar todo altar que no te pertenezca. Solamente 2 altares en tu templo: el altar del sacrificio y el altar de incienso, el altar de adoración. De ahí en más ningún otro, Señor. No nos rendiremos a nada y a nadie. No haremos de las riquezas nuestro Señor. No haremos de los placeres nuestro Señor. No haremos de la voluntad del mundo, de la corriente del mundo nuestro Señor. El mundo nos dice: si eres pobre, enriquécete. Si eres miserable, conviértete en alguien importante. El mundo dice: si tu matrimonio no funciona, divórciate, acaba con esto. Si el mundo dice: si no tienes placeres, si no gozas de tu juventud, eres un tonto, disfrútala. El mundo dice: mi cuerpo, mi opción, mi cuerpo, mi decisión, mi vida, mi voluntad. Esto es lo que dice el mundo. Pero nosotros decidimos, Señor, no seguir la corriente del mundo. Decidimos abrazar tu palabra. Decidimos que Cristo sea la luz en nuestro templo, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Decidimos no comer de lo que el mundo nos ofrece, de las modas, de las costumbres, de las ideologías.
decidimos comer lo que dice tu palabra. Cuán dulces son a mi ser tus palabras. Decidimos, Señor, en nuestra vida honrarte, dar honra a Dios, dar honra al Creador y no a la creación. Señor, si en algunos de mis hermanos su templo ahora es un templo de Belial, un templo en oscuridad, un templo perdido, un templo abandonado, te pedimos, Señor, rescátalos. Ten misericordia de ellos como tuviste de Manasés. Humíllalos, castígalos, repréndelos, pero sálvalos, mi Dios. Rescata a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Rescata a nuestros matrimonios. Rescata a tu pueblo. Oro por cada uno de ellos, Señor. Dales una vez más la luz. Permite que una vez más puedan ver las maravillas de tu ley. Pedimos, Señor, por la oveja perdida. Pedimos por el hijo pródigo, pedimos por la moneda perdida. Enciende la luz de su vida. Tráelos de regreso a casa. Y ayuda a la que está pobre y desamparada. Ayúdanos, Señor, a nosotros también. Ayúdanos, mi Dios, a poder encontrar cada día la luz dentro de nuestras vidas. Ayúdanos a cada día poder comer de tu pan, comer a tu mesa. Ayúdanos, mi Dios. Te pedimos una vez más por los que están enfermos. Te pedimos por los que están desamparados. Te pedimos por los que están, Señor, atribulados. Levántales, Señor. Y ayúdanos a vivir nuestra vida de una manera plena. Una vida abundante. Que hagamos honor a lo que vino Cristo a hacer. A dar vida abundante. Ayúdanos, Señor, a ponernos el yugo. Este precioso yugo, esta preciosa palabra, enseñanza, instrucción. Ayúdanos, Señor. Y que, Padre, podamos entender a partir de hoy que ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo o Belial, entre el incrédulo y el creyente, entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Te damos gracias, Señor, porque nos limpias, nos lavas, nos purificas. Nos vamos de aquí con gratitud, bendecidos por ti y por tu palabra, Cristo Jesús. Amén.